Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 27 de abril de 2024. Son las 8:23, 7:23 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa, lo realmente importante. Hoy preguntamos qué creéis que va a hacer Pedro Sánchez tras estos días de reflexión. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pues sí, comenzamos con el tema de la semana, comenzamos con la crisis de Estado que ha provocado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la publicación el pasado miércoles de esa carta amenazando con dimitir. La difusión de la carta en Twitter se produjo el mismo día que un juzgado de Madrid abría diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. El juez prevé ordenar la comparecencia de varios testigos para delimitar los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Bien, pues Sánchez aprovecha la investigación judicial a su mujer para buscar una ola de adhesiones y ha emplazado al lunes la decisión sobre su futuro. El presidente ha cancelado así su agenda y asegura que necesita parar y reflexionar. Además, se declara víctima de la coalición derechista y ultraderechista. Dice que no tolera la realidad de España. El nerviosismo, Manuel, recorre todo el gobierno ante un asunto que no saben el alcance que puede tener. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, considera que Pedro Sánchez ha puesto en marcha una operación de supervivencia política con el fin de movilizar a la gente por compasión. Además, también Feijóo sostiene que un presidente respetable no nos somete a este bochorno internacional. Ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión, y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo, y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Sánchez se toma 5 días libres, cancela así, Manuel, 2 mítines con el candidato socialista para las elecciones en Cataluña, Salvador Illa, en Sabadell, y también un comité federal que se va a producir hoy en Ferraz. El comité que arranca a las 10:30, que previsiblemente se va a convertir en un acto de apoyo a Pedro Sánchez. Luego entraremos más en detalle. Un apoyo que desde el primer momento han mostrado los distintos ministros del gobierno. Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Yo espero que el proceso de reflexión que está en este momento llevando a cabo el presidente termine con que continúa. Por supuesto, me parecería que la democracia merece un presidente que ha sido elegido legítimamente, democráticamente, después de unas elecciones como fueron las de julio, donde había claramente 2 modelos, y los españoles votaron. Cuando hay casos de lawfare y se atacan a miembros de la familia, y uno lo sufre en carne propia, como lo está viviendo el presidente del gobierno, es un momento sobre todo para que la política traslade humanidad, traslade empatía, traslade solidaridad y sea muy respetuoso con el momento que está viviendo el presidente. Incluso el socialista más crítico con algunas decisiones de Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, también ha mostrado su apoyo al presidente. No veo, a priori no veo un gato encerrado, ni veo una dinámica estratégica. Simple y llanamente veo una reacción humana que hay que entender y que hay que respetar. Bueno, pues esto ya lo ha conseguido. Sánchez ya ha conseguido movilizar a sus bases, movilizar a sus alfiles. Esta es la operación Salvar al Soldado Sánchez. Todos los ministros, uno por uno, han ido desfilando, manifestándose públicamente en comunicados, en declaraciones, en tweets, señalando su férreo apoyo al presidente Sánchez. También sus socios de gobierno, los de Sumar, los comunistas, y también los separatistas. Pero es normal que esto suceda. Eso ya lo ha conseguido la adhesión, la cohesión, tanto a nivel interno como a nivel externo por parte de socios y aliados. Es lógico, porque al fin y al cabo el carguito depende de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez desaparece, desaparecen sus privilegios, se van a la calle, muchos de ellos.
Normal que Sumar esté nervioso, normal que los separatistas estén nerviosos. ¿Qué van a hacer si no está Pedro Sánchez? ¿Quién les va a garantizar la amnistía? ¿Quién les va a garantizar el gobierno en las comunidades autónomas? ¿Quién les va a garantizar una financiación privilegiada? Y ya no digamos Sumar. Yolanda Díaz se ve en la calle, volviendo a abrir un bufete laboralista, donde no le daría ni para llegar a fin de mes. Normal que logre esa adhesión. También lo está intentando a nivel social, convocando a manifestaciones. Es la primera vez en la historia de la democracia que el gobierno se manifiesta contra la oposición. Es lo que estamos viviendo en estos momentos. El gobierno llamando a las calles para movilizarse contra la oposición política. Esto solo sucede en las dictaduras bolivarianas, en los países tercermundistas, en los países bananeros. Esto no sucede en los países democráticos, sólidos y serios. Y luego está el equipo sincronizado de opinión, los periodistas de izquierdas, los voceros del gobierno, pidiendo, exigiendo el cierre de medios de comunicación críticos. Periodistas atacando a periodistas. La prensa gubernamental atacando a la prensa libre. Manifestándose a favor de la censura, la sanción y el cierre de medios de comunicación desde la propia prensa. Esto, pero ¿en qué país vivimos? ¿Somos conscientes de lo que está pasando en España? ¿Del peligro al que nos estamos enfrentando? ¿Que el gobierno esté llamando antidemócratas a media España? ¿A los partidos de la oposición? ¿Que la izquierda esté llamando a cerrar medios de comunicación? ¿A inhabilitar a jueces? ¿Somos conscientes de cuál es esta deriva? ¿A qué nos conduce? Me da la sensación de que no. Pues precisamente, Manuel, el Partido Socialista de Madrid ha convocado una manifestación, va a ser hoy a partir de las 11 de la mañana en Ferraz, en apoyo al presidente del gobierno, en apoyo a Pedro Sánchez. Según los socialistas, la protesta también es en apoyo a la democracia y los ataques de la derecha, dicen, y de la ultraderecha a un gobierno progresista. Pero eso sí, media hora antes, como comentábamos, también en Ferraz va a arrancar el Comité Federal del Partido Socialista, que en un principio serviría para aprobar las listas para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, un trámite que se ha pospuesto hasta el martes. Previsiblemente, como comentábamos, se convertirá en un acto de apoyo al todavía presidente del gobierno. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, día 3 de reflexión y crece el pesimismo en el PSOE sobre la decisión de Sánchez. Lo único en lo que coinciden en señalar todos los que le conocen es que el presidente del gobierno está tocado y muy afectado, recluido en la Moncloa, con su familia y sin apenas contacto con el exterior. Aseguran que no es una estrategia, sino una realidad. Le destroza a nivel anímico cuando tocan a su mujer, añaden algunos. Nadie sabe qué es lo que hará Sánchez cuando este lunes anuncie su decisión, como ya ha demostrado en alguna ocasión. Es imprevisible, aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, apuesta porque no dimita. Estamos en un proceso de reflexión personal del presidente, no estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente, después de esta reflexión, continúe con su labor como presidente del gobierno, porque es el presidente que han elegido los españoles, que ha elegido las Cortes Generales, y por tanto es un presidente no solo legítimo, sino democrático. Mientras el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, carga contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber asegurado que todo responde a una estrategia. Es incapaz de entender una decisión que es política, pero que también se basa en un sentimiento profundo. Incluso ha hecho burla de algo que mueve millones de corazones, que es el amor. Para tratar de animarlo, hoy habrá un comité federal en el que se designe de manera oficial a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como candidata a las elecciones europeas del 9 de junio. El resto de la lista tendrá que esperar, ya que la comisión que iba a reunirse ayer viernes se ha aplazado al martes. Las federaciones están organizando decenas de autobuses para inundar esta mañana la calle Ferraz de militantes al grito de "Pedro, no te vayas", y todas las intervenciones se podrán seguir mediante una pantalla instalada en el exterior.
Gracias, Rubén. Y el lunes conoceremos la decisión final del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero vamos a ver cuáles son los probables escenarios que se abren ahora ante esta situación. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Son 4 las opciones que tiene Pedro Sánchez de cara al próximo lunes. La primera de ellas sería continuar como presidente, dejando esta crisis como algo puntual. La otra opción sería un adelanto electoral, pero es una opción que por el momento no podría tomar. Tendría que esperar hasta el próximo 31 de mayo, fecha en la que se cumple un año de la última disolución de las Cortes. En ese caso tendríamos nuevas elecciones generales a finales del mes de julio. La tercera opción sería presentar una cuestión de confianza frente al Parlamento. ¿En qué consiste esto? Básicamente es una medida mediante la cual el Gobierno asume la debilidad de su fuerza y pide al Congreso el respaldo a su política. En este caso, el Congreso de los Diputados deberá votar la cuestión de confianza, que no se otorgará a menos que voten a favor la mayoría simple de los diputados. En caso de no obtener la confianza, se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente. Como última opción, Pedro Sánchez podría dimitir, lo que supondría que el resto de su gabinete continuaría con María Jesús Montero al frente hasta el nombramiento de un nuevo presidente del Gobierno. Estos son los escenarios. ¿Dimitirá Pedro Sánchez? Ni de broma. La única posibilidad de que dimita Pedro Sánchez es para ascender políticamente, para presidir el Consejo de la Unión Europea el próximo mes de junio. Pero después de publicar este tuit, después de publicar su carta anunciando que se toma unos días de reflexión ante las dudas y ante el ataque generado por la ultraderecha contra su amada esposa, la verdad es que el impacto que ha tenido internacional ha sido brutal y no dejan en buena posición la imagen del presidente, porque lógicamente ha aireado a nivel internacional lo que era un asunto menor a nivel nacional. Ahora se asocia a Pedro Sánchez con la corrupción o presunta corrupción de su mujer. Y así han titulado los principales medios de comunicación. Por lo tanto, ¿es posible que Pedro Sánchez sea elegido como presidente del Consejo de Europa, de la Unión Europea? Difícil. Pero es la única posibilidad. Si Pedro Sánchez dimite, no será para irse a su casa, será para prosperar y ascender políticamente. ¿Habrá elecciones? Lo dudo. Dudo que haya elecciones. ¿Se va a arriesgar Pedro Sánchez a perder unas elecciones generales y por lo tanto perder el poder? Complicado. ¿Habrá cuestión de confianza? Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué Pedro Sánchez necesita una cuestión de confianza si ya tiene garantizado el apoyo de sus socios separatistas y comunistas? Mi apuesta, mi percepción, mi conclusión es que seguirá. Pero algo va a hacer. Algo va a anunciar. No ha liado la que ha liado para no hacer nada. El lunes anunciará algo. Y todo apunta a que será algo muy feo. Javi. Y la realidad es que las noticias sobre el presunto tráfico de influencias de la mujer del presidente no dejan de aparecer en los medios. De las reuniones de Begoña Gómez con Air Europa antes del rescate de la compañía, a las cartas que firmó en apoyo a una UTE cuyo principal accionista, Carlos Barrabés, participó en el diseño del máster que dirige a día de hoy Begoña Gómez. Incluso la semana pasada contamos aquí que el gobierno concedió dinero público a un proyecto dirigido por Begoña Gómez. Concretamente, fue la plataforma G100 la que recibió casi 100.000 euros que repartió entre 5 proyectos, uno liderado por la mujer de Pedro Sánchez. Ahora, tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, de Plaza de Castilla en Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto diligencias previas contra Begoña Gómez para investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del ejecutivo de su marido. Por cierto, Manuel, la fiscal Pilar Rodríguez, investigada por la filtración de datos del novio de Ayuso, ha recurrido en tiempo récord esta investigación para salvar a Begoña Gómez. Manos Limpias acusa a la esposa de Sánchez de sendos delitos de tráfico de influencias y de corrupción. El gobierno sostiene que la acusación contra Begoña Gómez es una denuncia falsa más. María Jesús Montero es vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y Félix Bolaños, ministro de Justicia. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. Hay medios de comunicación en España que no son medios de comunicación, que son otra cosa, que son un ecosistema extremista de bulos y de mentiras, que todos los días publican mentiras. Por supuesto que esa jauría extremista no ha empezado con este caso de la mujer del presidente. Claro que lleva años y que ha tocado a muchos políticos progresistas sufrirla, claro que sí. Esto respondía en Telemadrid Miguel Bernat, fundador de Manos Limpias.
que como se trata de una denuncia falsa, estoy esperando y tranquilo aquí sentado, que me llame un juzgado y que diga, tiene usted una denuncia falsa por parte de la mujer o del presidente del gobierno, porque usted ha presentado una denuncia falsa. Estoy esperando que lo hagan. Pero también, claro, a los medios que han publicado esa supuesta denuncia falsa. Bueno, pues en esto consiste digamos que el teatrillo por parte del Ejecutivo. Acusar a la prensa de vertir mentiras. Si la prensa vierte mentiras, para eso están los juzgados. ¿Dónde están los desmentidos de la mujer del presidente? Porque se han publicado muchas informaciones por parte de diferentes medios de comunicación sobre los negocietes de Begoña Gómez. Informaciones que no han sido desmentidas por la interesada ni por el gobierno. De hecho, el gobierno se ha escondido, no ha dado respuesta a todo este escándalo. No ha dicho absolutamente nada. La única respuesta que ha hecho el gobierno ha sido la de atacar directamente a su adversario político, a la oposición, con fango. Fango, sí, fango. Porque el caso inventado milimétricamente para enfangar la vida política con el novio de Isabel Díaz Ayuso es una estrategia para desviar la atención. Esa ha sido la única respuesta del gobierno. La única diferencia, que no es menor, sino que es la principal diferencia, es que el novio de Ayuso, sus negocios, nada tienen que ver con la actividad de la señora Ayuso. Y de lo que estamos aquí hablando es que de la mujer del presidente, ha tenido relaciones, negocietes con empresarios, con empresas que sí han recibido dinero público por parte del gobierno que preside su marido. De ahí precisamente la denuncia, la querella, las dudas sobre la existencia o no de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cuestión que ahora un juez está dispuesto a investigar. ¿Qué hay de malo en investigar las cosas? Hoy por hoy estamos en un Estado de Derecho. Hoy por hoy, de momento, estamos en un Estado de Derecho. Y lo único que ha hecho la prensa es hacer su trabajo. Lo único que han hecho los jueces es hacer su trabajo. Y lo único que ha hecho la oposición es hacer su trabajo. Lo que no es de recibo, lo que no es normal, es que el gobierno acuse de complot, de corrupción, de golpismo a la prensa libre, a los partidos democráticos y a los jueces independientes. Eso es lo anómalo y eso es lo escandaloso. Y antes de la carta que difundió Pedro Sánchez en Twitter, el ambiente ya comenzó a caldearse en la sesión de control al gobierno esta semana en el Congreso de los Diputados, donde el presidente, tras conocer la apertura de diligencias contra su mujer, aseguró que confía en la justicia. La crónica es de Jesús Úbeda. Pedro Sánchez, ese hombre profundamente enamorado, amenazó este miércoles con dimitir después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias. Yo no me causa rubor decir, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fan. ¿Cómo nos tiene pillado el punto el muy zorro? En un país normal, un presidente no se toma una semana para decidir si dimite o no. Sin embargo, en España, la sanchosfera, que no es pequeña, se rasga las vestiduras contra los jueces, los medios y los políticos de la ultraderecha, en la que ya no sé si está Paje. Sánchez divulgó su carta horas después de que Gabriel Rufián le preguntara: ¿Cree usted en la justicia? El cíborg, más triste que Larra en la Nochebuena de 1836, le respondió: Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Fue una sesión de control gris. El duende autonomista y tiro de burdo eufemismo que susurra Feijóo había aumentado su volumen. Parecía que, de nuevo, rondaba por Génova la tentadora idea de flirtear con el, disculpen el oxímoron, nacionalismo moderado.
Pocas horas después de manifestar que no tiene interés en ver a Puigdemont en la cárcel, el líder del PP dio las gracias al honesto Rego, a la delegada del PSOE en la presidencia de la Cámara. Felicitó al PNV por sus resultados en las elecciones vascas y, acto seguido, a Sánchez por el de Bildu. Lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu. Respuesta del líder del Ejecutivo, ufano. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno. Miguel Tellado, afónico, ilustró su intervención con dos imágenes. La primera, la del pacto de Sánchez con Bildu. La segunda, la de un puñado de tarras. Recordó el historial de los socios del gobierno y criticó el paripé de los socialistas en la recta final de la campaña vasca, separándose de Bildu por no condenar el terrorismo de ETA. Hoy ya hemos escuchado al presidente. Van de la mano, van juntos. Los demócratas sienten náuseas al ver en lo que se ha convertido el Partido Socialista. Por su parte, Cayetán Álvarez de Toledo centró su intervención en el prófugo Puigdemont, que está a punto de convertirse en el presidiario Puigdemont y ustedes no serán capaces de impedirlo. La portavoz adjunta del PP preguntó al titular de la cartera de Justicia si respaldará al líder de Junts cuando pise suelo español o al juez Llarena cuando ordene su detención. ¿No se da cuenta, señor Bolaños? El preso es usted. Respuesta del ministro tridentino. Por cierto, el 12 de mayo habrá un referéndum en Cataluña. ¿De qué tipo será ese referéndum del 12 de mayo? Antes de ello, a ver qué pasa el lunes. La trinchera de llamas. Es radio. Y el pasado lunes arrancaron las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado por la compra de mascarillas durante la pandemia, con las declaraciones de Salvador Illa y de Koldo García. El candidato del PSC contó sus intervenciones por mentiras, mientras que Koldo García se acogió a su derecho de no declarar, aunque aseguró que volvería. Ignacio Bravo. Salvador Illa acudió a ambas comisiones de investigación con la intención de negar cualquier tipo de relación con Koldo García y con la empresa Soluciones de Gestión, pero ese esfuerzo ha sido en vano, ya que no solo en sus declaraciones, sino también en las de otros comparecientes, como la de su exjefe de gabinete, se ha podido constatar los cambios de opinión típicos del Partido Socialista. Le remití a los técnicos vía mi gabinete y el resultado final es que no se compró nada. Yo le agradezco el matiz porque usted el otro día, el Congreso de los Diputados, dijo que remitió a Koldo a los técnicos, mientras su jefe de gabinete dijo que había dicho te va a llamar Koldo. Aquí ha metido un matiz, ha dicho se lo derive a los técnicos vía gabinete. Es una manera de salvar esa incongruencia. Entonces dijo, no hay ninguna incongruencia más que las que usted quiera. El candidato del PSC además aseguró que solo había visto a Koldo una vez. Sin embargo, los mensajes intervenidos a los implicados en la trama y las declaraciones de su ex jefe del gabinete confirman al menos 3 encuentros más. Nueva mentira de Salvador Illa, pero no última, porque el exministro de Sanidad aseguró también que no contrató a la empresa de Soluciones de Gestión, pero... Es incierto que Soluciones de Gestión fuera habilitada en un acuerdo marco. ¿Por qué no fue habilitada Soluciones de Gestión? No. No fue como Soluciones de Gestión, estaba en UTE. Es muy distinto. Fue una unión temporal de empresas de dos empresas. Sí. Soluciones de Gestión ni facturó ni salió un solo euro del Ministerio. Le digo que Soluciones de Gestión en unión temporal de empresas. Y el resultado final es que no se compró nada. Lo puedo decir en latín, más alto, más bajo, catalán, que eso ya me ha quedado claro, pero que se habilitó. Es así, es así. Por su parte, Koldo García acudió al Senado con la idea de no declarar ni responder a las preguntas de los grupos parlamentarios y así lo comunicó. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva. Lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo. Me acojo a no declarar. Sin embargo, finalmente el ex asesor de Ábalos quiso defender su inocencia y criticar a los medios por haberlo matado, dijo Koldo, quien también defendió su honradez y aseguró que volvería si hiciera falta una nueva intervención. Cree el ladrón que todos son de su misma condición, pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor que tendrá la oportunidad de decírmelo y verá como yo he trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto. Y gracias, Ignacio. Seguimos pendientes también del caso que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Junta de Fiscales de Sala ha concluido que la querella del novio de Ayuso, Alberto González Amador, contra 2 miembros de la Fiscalía Superior de Madrid por revelación de secretos, ha de ser archivada sin practicar ninguna diligencia. La fiscal encargada del caso
María de la O Silva, se mostraba a favor de investigar la elaboración y emisión de la nota de prensa en la que la Fiscalía informó sobre las negociaciones que había mantenido con González Amador en el procedimiento que sigue contra él por fraude fiscal, pero la Junta ha rechazado sus argumentos por 19 votos frente a 12 y una abstención. Todo ello, Manuel, a pesar de que el titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ve indicios de delito en la actuación del fiscal de Madrid, Julián Salto, y de su superior jerárquica, la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la divulgación de esa nota de prensa. Muy bien, pues para analizar estos temas y algunos otros, vamos a contar con la firma, con el análisis de Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital. Bueno, hoy vamos a entrar un poco más en detalle de dos casos que son a cada cual más relevante. Por un lado, la reapertura de la investigación sobre el tema Pegasus en la Audiencia Nacional. ¿Qué nos puedes decir, qué nos puedes contar al respecto, Miguel Ángel? Bueno, hay que recordar, Manuel, que el caso Pegasus, en el cual pues investiga cómo se infectó con este software pues el teléfono móvil de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Grande Marlaska o Planas, fue archivado provisionalmente el pasado mes de julio, y el motivo por el cual fue archivado era porque Israel no contestaba a las comisiones rogatorias que había enviado el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, solicitando información a la empresa propietaria de Pegasus para conseguir información, y además, obviamente, y como me confesaban fuentes de la investigación, el gobierno no tenía ningún interés en que esta investigación fructificase, y por eso no había recurrido a la vía diplomática, digamos, para intentar pues desatascar esta investigación. Eso pasó en julio, y hoy, pues esta semana, nos encontrábamos el martes con la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, pues conseguía reabrir el caso, reabrir la investigación, y todo ello era gracias a que Francia había enviado nueva información relacionada con Pegasus. Esto es muy importante destacarlo, Manuel, porque obviamente esa información, en el auto queda claro que Francia sí ha conseguido colaborar con Israel y con Estados Unidos, que han obtenido pues información sobre la investigación, sobre el espionaje con Pegasus, que ellos mismos fueron víctimas, y entonces han enviado nueva información a la Audiencia Nacional, a José Luis Calama, y el magistrado lo que ha considerado es que esta información es relevante, ha encargado un informe al Centro Criptológico Nacional del CNI con el objetivo de cotejar los nuevos datos obtenidos por Francia y compararlos con los que él tiene, y ahí, pues a partir de ahí ya veremos si se puede esclarecer algo de uno de los casos más graves, el caso Pegasus, que, como digo, nació como si el gobierno fuera víctima, ¿no?, de este espionaje, y al final pues lo que quería el gobierno hacer en realidad era enterrarlo. No quería que se investigara bajo ningún concepto el caso Pegasus. Además, hay que recordar que estamos hablando de que a través de esta aplicación informática, este espionaje telefónico, pues se robó información confidencial de los móviles del presidente del gobierno, ministros, periodistas, hasta 3 gigas de información que le sacaron al móvil del presidente del gobierno. ¿Qué no habrá en esos archivos? Desde luego es un tema de lo más importante. Pero el segundo tema, como no puede ser de otra forma, Miguel Ángel, es las diligencias, la apertura de diligencias por parte de un juzgado sobre el caso de Begoña Gómez. ¿Por dónde va a tirar el juez? ¿Sobre qué se está fijando? ¿Qué está ya investigando? ¿Cuáles son esos primeros pasos de la investigación sobre Begoña Gómez? Bueno, hay una cuestión clave aquí, Manuel, y es que el juez, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha encargado esta investigación del caso Begoña Gómez a la UCO, a los agentes que están investigando el caso Koldo. Y la razón, pues obviamente la UCO tiene un gran prestigio, ¿no?, como investigadores en España, y además se da la casualidad, Manuel, que obviamente en el caso Koldo hay una figura que es Víctor de Aldama.
Víctor Aldama es el empresario comisionista que trabajó para Globalia, que tenía vínculos con Begoña Gómez, que también los tenía con Koldo, y digamos que este es el puente, ¿no?, entre un caso y otro. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay encima de la mesa para la investigación? Pues por un lado sería la investigación de los rescates del gobierno de Pedro Sánchez a Globalia, que fueron 2 y en total suman más de 1.000 millones de euros. Se habría que ver con el avance de la investigación quién acaba salpicado por este tema, y por supuesto pues otra de las claves, pues todo lo relacionado con el llamado Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Ha habido muchas críticas sobre esa denuncia presentada por Manos Limpias, pero ayer mismo conocimos también que se ha presentado una nueva denuncia ante el mismo juzgado por parte de Hazte Oír, una denuncia que está mucho más elaborada, mucho más completa, mucho más sólida, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, es verdad que Manos Limpias ha recibido muchas críticas, ¿no?, porque es una denuncia que es prácticamente pues con enlaces de noticias. Se ha presentado la de Hazte Oír, que es una querella ya en la que Hazte Oír se persona, que tiene que ser admitida o no por el juez, pero así, a mí sí que me gustaría también llamar la atención que se pone el foco en Manos Limpias, etcétera. Aquí es que tendría que haber actuado la Fiscalía de oficio. Lo que pasa es que obviamente, como ya estamos acostumbrados a que esta Fiscalía General del Estado sea la Fiscalía del Gobierno y de Pedro Sánchez, pues lo que tenía que haber hecho la Fiscalía en el mismo momento en que empiezan a salir estas preocupantes informaciones donde se aportan datos, documentos que indican pues a ese presunto tráfico de influencias y esa corrupción en los negocios de Begoña Gómez, ahí es cuando el Ministerio Fiscal tendría que haber actuado de oficio, no tenía que haber esperado pues obviamente a que presenten otra denuncia y luego obviamente pues dedicarse, ¿no?, a desacreditar la denuncia que han presentado otros cuando tenía que haber sido la propia Fiscalía. Eso obviamente no va a suceder y en 24 horas, pues casualmente la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, señalada e investigada por haber filtrado información confidencial sobre el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, era la que ordenaba en 24 horas presentar el correspondiente recurso contra la investigación del juez Peinado en la Audiencia Provincial de Madrid, con el objetivo de que esta investigación se cierre cuanto antes, algo que también nos comentan que es inédito, ¿no?, ese miedo de la Fiscalía a que sin que hayan dado apenas los primeros pasos de esta instrucción, ya la Fiscalía quiera cerrarlo inmediatamente y que no dejen al juez ni siquiera pues tirar un poco de hilo. Ah, claro, Miguel Ángel, pero ¿de quién depende la Fiscalía General? Como dijo Pedro Sánchez, pues ya está, ¿verdad? Ya está. ¿De quién depende? Depende del Gobierno, depende del Gobierno. Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un placer, Manuel, un abrazo fuerte. Pues nos vamos a la tertulia política, pero antes, Javi, un mensaje importante, ¿verdad? Sí, porque ¿sabías, Manuel, que 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal? ¿Por qué? Pues porque la zona más vulnerable de una casa, en especial de un piso, pues es la puerta. Por eso Securitas Direct presenta su nueva alarma con cerradura inteligente, que gracias a su cilindro antirrobo de máxima seguridad, protege tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tendrás una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Así que ya lo sabes, llama a Securitas Direct al 900 130 900. Securitas Direct al 900 130 900. La trinchera de llamas.